entrevistas, temas interesantes y música en Comunidad Sonora. Son las 11 de la mañana con 1 minuto, 11:01, y nosotros continuamos acá con más entrevistas, más temas interesantes, importantes en Comunidad Sonora. Hoy ya nos acompañan nuestros amigos de Fisiolife, acá en cabina, la licenciada Judith Méndez, y desde España, el doctor David Antúnez, a quien les damos la más cordial de las bienvenidas. Licenciada Méndez, ¿qué tal? Buenos días, gracias por habernos invitado aquí, queriendo compartir un tema más con la audiencia de Radio Sonora. Doctor Antúnez, ¿qué tal en España? Muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí. Pues la verdad que con muchas ganas de poner a los oyentes de Comunidad Sonora al día de la actualidad de la fisioterapia, la salud y las lesiones. Exactamente, y es que hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, la fascitis plantar. Licenciada Méndez, ¿a qué nos referimos con este término? En sí, la fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar, que es el tejido que nos cubre toda nuestra planta del pie, y por eso es muy doloroso y nos causa mucha incapacidad, porque obviamente necesitamos los pies para trasladarnos de un lado para otro. Sí. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad, doctor? Bueno, las características de esta enfermedad sobre todo causa un cuadro sintomatológico de algias, de dolor en esta zona, de inflamación, y casi siempre va a ser por una sobretensión del tejido fascial, que forma el arco interno como externo del pie, ¿de acuerdo? Y también pues van involucrados una serie de tendones, que son el tibial posterior, los peroneos laterales, ¿vale? E incluso puede ser secundario a un espolón calcáneo, que es una entidad patológica de una pequeña formación ósea que se llama osteofito, y que eso también inflama la fascia, ¿no? Y sobre todo bastante molestia a la hora de caminar, lo que llamamos nosotros que causa impotencia mecánica, ¿no? Sí. Licenciada, ¿cuál es la incidencia que tiene la fascitis plantar? En sí, en todo a nivel mundial tenemos una incidencia del 20 al 30% de toda la población en general que en algún momento va a padecer esta enfermedad. ¿Y las causas, doctor? Las causas, pues como hemos dicho y ya he repasado anteriormente, pues puede ser por una sobrecarga, ¿de acuerdo? Prolongada y continuada, que se empieza a manifestar de manera crónica de ciertos tendones, incluso del paquete del tríceps ural, lo que comúnmente llamamos gemelos, ¿no? Y también puede ser por entidades patológicas, por ejemplo, la causa secundaria a un espolón calcáneo, puede ser también producido por un traumatismo, ¿de acuerdo? Incluso se puede llegar a romper parte de ese tejido, generando una pequeña microrotura o una rotura de más nivel allí. Ok, es decir, que a lo buen salvadoreño, doctor, si de repente nosotros hacemos algún movimiento inadecuado, pero llevamos una carga que no es la adecuada, que no es normal, podríamos decirlo, podemos tener este padecimiento. Es correcto. Como norma general, una fascitis plantar no se va a generar por una torcedura, como puede ser un esguince o por una mala pisada, sino que esa mala pisada sería acompañada de un proceso ya más largo de sobrecargas. Podríamos decirlo de que lo padecen entonces más personas que practican algún deporte que lleva pues algo que puedan mover pesado, por ejemplo los que levantan pesas, o incluso también aquellas personas que trabajan en construcción. Sí, es correcto. Además, este tipo de personas, ¿vale? Como norma general, pues tienen un mayor apoyo del pie, que recae más peso. Bueno, recordemos que todo el peso del cuerpo y lo que sustenta ese cuerpo, en caso de personas que trabajan en la construcción, tiene que caer en la fascia plantar, ¿no? En la parte calcánea y en la parte de la cabeza de los metatarsos. Entonces, evidentemente, en función de la carga que tú le metas, pues va a sufrir más o menos. Pero también puede suceder en una persona normal de a pie, por un simple cambio en el calzado, ¿no? Que empieza a generar una molestia, pero es lo que yo te venía diciendo, ¿no? No viene el dolor de manera aguda y de golpe, sino que vas notando una molestia porque se va sobrecargando, pisas mal, se sobrecarga cierta musculatura, se inflaman los tendones tibiales, que son lo que tensan esta fascia, y a la postre, por lo que genera una inflamación de toda la fascia, lo que es toda la planta del pie. Sí. Aparte de esta inflamación y este dolor, ¿qué otros síntomas, licenciada, presenta la persona cuando tiene fascitis plantar? En sí, el mayor síntoma es el dolor, pero este dolor no es como cualquier otro, sino que se da por diferentes etapas, podría decirse. Primero empieza apareciendo solo en las mañanas,
el dolor en una región del pie solo en las mañanas, o de repente empieza a avanzar y ya se puede presentar en las mañanas, media vez pasamos mucho tiempo sentados y nos intentamos parar. Al realizar el apoyo del pie, que es cuando tensamos ese músculo, esa fascia, ese ligamento, es que empieza el dolor. Ok, y ¿cuándo se da este aumento en la intensidad del dolor? En sí, es cuando no se trata adecuadamente este síntoma, porque como explicaba David, poco a poco la fascia se va recargando y se va sobrecargando, y si no lo tratamos se va sobrecargando. Entonces llega un punto en que este tejido está demasiado tenso y solo al medio apoyar el pie genera más dolor. Entonces pasamos sentados, al estar sentados no sentimos el dolor, estamos bien, pero cuando intentamos caminar es que se aumenta el dolor. ¿De qué manera podemos prevenir la fascitis plantar, doctor Antúnez? Bueno, hay que entender que como se trata de una inflamación por una tensión, una sobretensión que se produce ahí, deberíamos intentar hacer el movimiento contrario, ¿no? Que es intentar dilatar esa sobretensión. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues básicamente intentando aplanar lo que es la planta del pie, ¿no? Generalmente las personas que lo padecen suelen tener lo que llamamos un pie cabo, que es demasiado puente, ¿vale? Entonces eso genera pues unas contracturas manifestadas y crónicas, ¿vale? Que a la larga generan la fascitis. Entonces lo que tenemos que intentar es, primero, tratar con fisioterapia, con un tratamiento que además es un poquito intenso, pero que funciona muy bien, que lo llamamos técnica de Cyriax, para eliminar el dolor y la inflamación. Y una vez con ello, lo ideal sería acudir a un podólogo con un estudio podométrico que adaptar unas plantillas para corregir la postura al caminar del pie, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no optamos por este plan B también, tarde o temprano volverá a aparecer ese dolor de fascitis plantar, porque habremos erradicado realmente la sintomatología, pero no el origen de lo que lo produce, ¿no? Sí, y en el caso de las mujeres que están acostumbradas a utilizar tacones, ¿cómo debe de ser esta situación? Porque conozco un caso que hay una muchacha que yo conozco que utiliza mucho tacón, pero al momento que se pone los zapatos panchos le da un dolor extraño en la parte de la planta del pie. Entonces, ¿cómo lograr esto? Las mujeres que utilizan tacones. Bueno, pues precisamente es un poquito lo que estamos utilizando. A pesar de que pueda ser contradictorio, las mujeres que están acostumbradas a utilizar tacones directamente eliminan lo que es la curva del pie, ¿no? De la planta del pie. Entonces cargan todo el peso sobre la cabeza de los metatarsos, la parte delantera del pie. Luego no hay ninguna tensión en la fascia. Claro, ¿qué pasa? Estas personas que por su vida laboral están todo el día con tacones, después llega el fin de semana y quieren ponerse un calzado plano, se encuentran realmente incómodas, porque ahí pasa de la noche a la mañana de caer el peso en la parte delantera del pie a caer directamente en la fascia plantar y enseguida se inflaman, con lo cual estas personas, a pesar de que pueda ser paradójico, están mucho más cómodas con tacones, y es cierto, y tiene su lógica. Sí. Cuando hablamos del diagnóstico de esta enfermedad, licenciada, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se puede diagnosticar? En sí, primeramente se hace el descarte de todas las enfermedades que podrían estar causando el dolor en la planta del pie, ya sea una tendinitis, un espolón, como explicaba David, hasta llegar a la fascia, porque en sí para que se dé la fascia tienen que haber muchísimos otros factores aunados, como él también explicaba, que puede haber sobrecarga o puede haber tensión en los músculos de la parte posterior de la pierna. Entonces, muchas veces, media vez se descartan todos esos y todavía el dolor continúa, es porque sí está la fascia, y para descartar un espolón calcáneo que se le hace en radiografías, y se hace una ultrasonografía para ver la integridad de la fascia, para ver si no hay rompimiento o hay algún desgarre que haya que reconstruir a través de cirugía. Sí, tengo una duda, ¿qué podemos diferenciar la fascitis plantar con la tendinitis o estamos hablando de lo mismo? No, son dos cosas totalmente diferentes. La fascia es un tejido conectivo, un tejido fibroso que cubre toda la planta del pie, desde el calcáneo hasta los metatarsos, que ya son los dedos del pie. Y las tendinitis ya son como tiritas que unen los músculos con los huesos. Entonces esos son más delicados, son más pequeños. Puede darse en cualquier parte del cuerpo, no solo en el pie. Sí, las tendinitis se puede dar en cualquier parte del cuerpo. En cambio la fascitis plantar específicamente sí solo es en la planta del pie, y que es la que más se da, la fascia que más se ve afectada. Sí. Doctor, ¿el tratamiento para esta enfermedad?
El tratamiento, bueno, en un principio tenemos que entender y vamos a hacerle un poco de gracia al asunto, es que el ser humano en el fondo acaba siendo un poco dejado, ¿no? Empezamos a tener un cierto dolor en la planta del pie y creemos que se nos va a marchar. Entonces ya lo que estamos acostumbrados es que el paciente acude con un grado de dolor de fascitis plantar elevado, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que tomar medidas de tratamiento que serían distintas si lo localizamos desde los inicios, ¿no? Sí. Y la medida de tratamiento acaba siendo cirias porque habría que romper parte de ese tejido conectivo que comentaba la licenciada Judith, ¿de acuerdo? Porque se fibrosa y queda como necrosado. Entonces hay que arrancarlo de allí, es con un tratamiento intenso. Lo llamamos cirias, como anteriormente he dicho. Después utilizaríamos ultrasonido para bajar la inflamación y electroterapia para combinar flujo de sangre a la zona y empezar la regeneración tisular de esa zona. Y después funcionan muy bien también las terapias domiciliarias con hielo, lo que llamamos crioterapia, ¿no? Que eso, como tratamiento coadyuvante a lo que se hace en nuestras clínicas, la verdad que el proceso no debe de durar más de un mes a 2-3 veces por semana en el que acabemos solucionando el problema. Sí, es algo que se debe de llevar constante, no es que si la primera terapia se me quitó el dolor, hasta ahí llegó todo. Porque Sí. a veces los salvadoreños somos bien especiales. Doctor, licenciada, les cuento que tengo una llamada telefónica, un oyente que tiene una consulta respecto al tema. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? De acá de Ciudad Delgado. Cuéntenos. Fíjese que yo tengo un dolor que me da entre el pecho del lado derecho y la espalda. Fui a consulta donde un médico general, ¿verdad? Y me dijo de que tengo el nervio inflamado, el de la columna, el que va a dar de la costilla a la columna. Y me dejó tratamiento, bastante se me ha calmado. Y yo hablé con una terapeuta de acá de la colonia y me recomendó pues de que no me dieran masaje así, vea, porque era lastimar el nervio. Entonces mi pregunta es si necesito ir donde un ortopeda para que él me recomiende terapia. Así es que les escucho por la radio y felicidades por su programa. Muchas gracias, amigo. Gracias por su consulta. Doctor. Sí, yo le puedo contestar al señor, ¿vale? En un principio deberíamos saber si el diagnóstico es correcto, porque una inflamación de un nervio a nivel de la espalda y que quede localizado en ese punto es extraño. El diagnóstico ya es raro, porque generalmente cuando afecta un nervio va a afectar a una extremidad, como norma general, o va a haber una parestesia en otra parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, él nota que le falta la respiración o que le cuesta coger aire por las noches o cuando se pone en ciertas posturas, es muy probable que ese dolor a que se refiere, que nosotros llamamos en punta de costado, se deba a una hipertonía del músculo serratus posterior inferior, ¿de acuerdo? Que son músculos que se agarran directamente a las costillas y que no dejan respirar bien cuando están contracturados. Y eso da un dolor en la parte de delante, como manifestaba el señor, que evidentemente es en la parte de delante del pecho, lo llamamos en punta de costado. Si fuera así, todo lo contrario, la indicación precisamente sería fisioterapia, porque resolviendo el problema muscular, ¿de acuerdo?, ya resolvemos esa sintomatología, que puede perdurar meses y durante años si no se trata, ¿de acuerdo? Y luego el tratamiento realmente con 3 sesiones intensas queda muy bien esta persona, ¿eh? El diagnóstico al que hacer referencia, si es algo nervioso, evidentemente hay que tener cuidado, pero para saber si es algo nervioso deberíamos de hacer un electromiograma, realmente es para ver la afectación nerviosa, ¿no? Y no tenemos constancia de que el señor se hubiera hecho esta prueba. Sí. Ok, doctor, tenemos también un mensaje de voz que nos envía Julia a través de nuestro número de WhatsApp. Escuchemos. Hola, buenos días. Fíjese que yo tengo un familiar que tiene, parece que 5 vértebras, según una radiografía, 5 vértebras desviadas. Y aparte de eso tiene una hernia en esa parte, pero mi pregunta es si esta persona se puede recuperar solo con terapia o necesita una operación, porque estuvo yendo a terapia y pues solo le dieron 10 terapias y le dieron de alta diciéndole no le dieron mayor explicación, pues, y tiene un dolor agudo, intenso, que todo el día no se le quita, que dice que hasta la planta del pie siente como un hormigueo, siente algo horrible y él tiene hasta miedo de quedar en silla de ruedas. No sé si puedo obtener alguna respuesta o alguna ayuda de parte
del doctor o los que tiene de invitado. Gracias. Gracias, Julia, por su consulta, licenciada Méndez. Bueno, primeramente sería de evaluarlo a él, a ver en sí cuáles son las vértebras que están alteradas y a qué nivel se encuentra la hernia y ver qué tan grande es la hernia para saber hasta dónde podemos trabajar nosotros como fisioterapia y lograr disminuir ese dolor. Porque realmente a él lo que le está pasando es de que como ya le dieron de alta en las terapias, quizás eso le estaba ayudando a disminuir un poco el dolor. Y al dejar las terapias, el dolor está aumentando porque los músculos se están contrayendo más y están afectando muchísimo más a los nervios que ya están afectados. Entonces sí, sería de hacer una evaluación para ver qué tanto es el daño que él tiene. Bueno, ahí está. Esperamos que haya respondido a su consulta, Julia. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Doctor Antunes, licenciada Méndez, en la radio se pasa volando el tiempo y ya se nos está acabando ese espacio de entrevista, pero es importante conocer a dónde están ubicados, a dónde nuestros oyentes pueden llegar o pueden llamar para solicitar información, ya sea para el tema que estábamos abordando hoy, que es la fascitis plantar, o para cualquier otro padecimiento que en Fisiolife puedan atender. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Cuscatlán, número 536, local 1, entre 87 y 85 Avenida Sur de la Colonia Escalón. A lo buen salvadoreño, estamos 2 calles atrás del Vidrí que se encuentra sobre el Paseo General Escalón. Se pueden comunicar al teléfono 2556-4389, al WhatsApp 7920-6105. En Instagram nos encuentran como @Fisiolife Clínicas y en Facebook como Fisiolife Clínicas El Salvador. Ok. Doctor Antunes, muchísimas gracias por su tiempo y nos encontramos nuevamente en 15 días. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y otra etapa más cumplida con los oyentes de Comunidad Sonora. Esperamos haber calmado sus dudas y que cada día sepan un poquito más de salud. Eso es lo importante, doctor. Son las 11 de la mañana con 18 minutos. Tengo un compromiso comercial que cumplir, pero no nos cambia porque Comunidad Sonora continúa luego de esto. En Sonora FM sintonizas Comunidad Sonora.